Hola estimados, en este video vamos a revisar cómo está el registro de asientos, que es prácticamente la parte más fundamental de toda la aplicación, ¿verdad? Aunque muchos asientos por supuesto vienen desde otras partes, pero el registro de asientos de manera directa es una de las piezas como que más importantes del programa. Entonces, vamos a hacer un par de ejemplos y vamos a demostrar también cómo importar asientos, porque es una de las cosas que a mí me parece más interesante. Es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, vamos a crear un asiento, un simple ejemplo. Yo tengo varios asientos ya exportados como ejemplo. Entonces, vamos a usar eso para importarlos nosotros como asientos nuevos. Entonces, fíjense, lo primero que nosotros, bueno, este es el filtro, fíjense como nosotros dijimos aquí con tab, entidades, asientos, y aquí vamos a decir nuevo. Fíjense cómo yo puedo importar a un asiento nuevo o importar a un asiento que ya existe. Vamos a empezar suponiendo que el asiento ya existe. Vamos a crear un asiento rápidamente aquí, vamos a poner aquí gastos en bolívares y vamos a hacer una simple prueba. Fíjense como aquí, fíjense este detalle. En el programa anterior nosotros poníamos 1 cuando la moneda era bolívares en la tasa. Ahora vamos a acostumbrarnos a poner la tasa siempre, la tasa del BCB, sea bolívares o sea dólares, el asiento va a tener su tasa. Hay un registro de tasas, como ya ustedes lo saben, y la tasa debe estar ahí. Y cuando yo cambio esta fecha aquí, él me trae la tasa del día. Él me la trae, por ejemplo, si yo le pongo 3, o él me dice si una tasa no existe, también, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle aquí el día de hoy. Él me trajo la tasa. Recuérdense entonces que esta tasa va a estar tanto en bolívares como en dólares, en asientos que están registrados en bolívares o en dólares. Vamos a ponerle aquí cualquier cosa, por ejemplo, gastos de ferretería, y vamos a hacer nuestro ejemplo. Aquí entonces vamos a decirle grabar. Y entonces fíjense cómo vamos a importar desde un asiento que ya existe. Porque fíjense cómo esto lo grabamos. No es un asiento nuevo, ya estamos simulando que el asiento ya existe. Entonces yo le digo importar, por aquí, importar, y me busco en estos archivos, ya yo tengo muchos archivos aquí de ejemplo, ferretería. Entonces, fíjense cómo él aquí me muestra como una especie de preview del asiento que yo voy a importar. Estas son las partidas del asiento que yo voy a importar y este es el asiento que yo voy a importar. Entonces, estos son los datos generales y estos son sus partidas. Entonces, como el asiento ya existía, él me pone la fecha del asiento aquí, que es el asiento que acabamos de crear, y la fe y la tasa de ese asiento. Yo, si el asiento es nuevo, yo debo asignarle una fecha en este momento, pero el asiento no es nuevo. Entonces yo le digo aquí, fíjense como aquí hay como pasitos aquí. Bueno, este es el pasito número 1. Luego viene el paso número 2, que es leer las tasas, pero como este asiento ya existe, entonces las tasas, o sea, la fecha y la tasa ya existen. Y luego viene importar el asiento como tal. Él me muestra aquí un progreso y me dice que ha importado 2 partidas a un asiento que ya existía. Me dice que el asiento contable es el 35, que ya me lo había puesto aquí. Y yo desde aquí ahora puedo ir al asiento como tal o a sus partidas. Yo puedo ir a cualquiera de las 2 páginas. Vamos a ir a las partidas. Estas fueron entonces las partidas que yo importé. Acuérdense que si yo quiero agregar cuentas, para yo editar esto, yo tengo que hacer un clic en este icono aquí. Y para yo agregar cuentas, supónganse que yo quiero agregar alguna cuenta aquí, yo debo entonces hacer un clic aquí y agregarlas por aquí. Por ejemplo, si yo quiero agregar, supónganse que esto no fue a este banco, sino de repente al banco mercantil. Entonces yo busco la cuenta por aquí y ya la tengo aquí. Ya la tengo aquí. Entonces yo, por ejemplo, puedo agregar otra partida
Pero no lo vamos a hacer, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a suponer que estos fueron 4.000 bolívares. Yo me equivoqué aquí, pero no le vamos a dar importancia a eso. Este es un ejemplo de un gasto de ferretería en dólares. Pero fíjense cómo, vamos a suponer que esto es en bolívares. Y yo aquí, para cuadrar esta partida, yo puedo hacer un clic aquí, pero esto tiene que estar seleccionado y yo puedo hacer un clic aquí. Él cuadró esto aquí. Si esto fuese en dólares, BCB, ¿verdad? En dólares BCB. Entonces nosotros aquí podríamos decir que esto fue 8.500 bolívares y yo puedo aquí convertir esos bolívares a la tasa BCB, que es esta, lo puedo convertir y él me dice, ok, esto está mal porque el asiento está en bolívares, pero esta es la idea de este botoncito que está aquí. Entonces vamos a dejar esto en 4.000. Ahí está. Vamos a decirle grabar aquí. Ya yo grabé las partidas que importé. Acuérdense que entonces yo puedo importar partidas, yo puedo agregar partidas, etcétera. Luego debo grabar. Ahora vamos a ir al asiento. Y aquí yo estoy en el asiento. Es un asiento entonces en bolívares, con su fecha, su tasa, su descripción. Y yo ahora puedo, normalmente debo hacerlo. En nuestra contabilidad, normalmente debo hacerlo. Yo puedo convertir entonces mi asiento en bolívares, lo puedo convertir a dólares. Entonces yo le hago un clic aquí, él me muestra ese progreso allí y él me muestra el asiento convertido aquí. Por supuesto que si yo regreso en algún otro momento y yo hago unos cambios en el asiento, por ejemplo, yo me voy a las partidas aquí y yo le cambio las partidas, supónganse que yo le pongo aquí 5.000 y yo grabo por aquí y yo regreso al asiento y yo quiero volver a convertir porque el asiento original cambió, yo le puedo hacer un nuevo clic aquí y él sencillamente me sustituye el asiento convertido anterior, el asiento convertido antes. Entonces yo le hago un clic aquí, él me vuelve a convertir el asiento y en este caso me muestra el asiento nuevo convertido. Esto en teoría, estos son los dólares BCB que corresponden a los bolívares que indicamos aquí. Y él aquí me dice que ha eliminado uno antes porque ya existía el asiento convertido. Bueno, entonces ya vimos un ejemplo, ¿verdad? Que es cómo importar en un asiento que ya existía. Recuerden entonces, yo puedo, si mi asiento existe, si esto existe, yo igual puedo importar, pero para importar, él solamente me va a agregar las partidas. Él va a usar esta fecha, él va a usar esta tasa y solamente va a agregar las partidas. Si las partidas ya existían, él agrega las nuevas partidas cuando yo importo. Él no elimina las partidas. Si el asiento no es nuevo y ya tiene partidas, él no las elimina. Ok, entonces vamos ahora a hacer otro ejemplo, pero en este caso desde un asiento nuevo. Fíjense como yo no lo voy a grabar, yo no le voy a indicar aquí datos, yo no lo voy a grabar, yo no le voy a cambiar la fecha, yo sencillamente le dije nuevo, porque yo quiero importar todo el asiento, no solo las partidas, sino todo el asiento. ¿Cuál es la ventaja? Que si yo antes exporté un asiento y lo quiero importar ahora, él me va a copiar el tipo, yo no tengo que indicarle el tipo, él me va a copiar la moneda, él me va a copiar el concepto, la descripción, de tal manera que hay una ventaja cuando yo importo en un asiento nuevo, es que yo me traigo todo un asiento en vez de solo sus partidas. Entonces, bueno, vamos a decirle importar por aquí y van a ver un par de cambios, ustedes van a ver en este proceso. Vamos a seleccionar el mismo aquí, ferretería, o no, vamos a usar otro ejemplo aquí, materiales de oficina. Entonces, fíjense como ahora el asiento es nuevo, yo debo indicar una fecha aquí. Él antes trajo la fecha del asiento porque existía, en cambio ahora el asiento no existe.
Entonces, él me obliga a que yo le indique, si yo digo importar, él me produce un error aquí, porque yo tengo que indicar una fecha. Antes, en cambio, yo no podía cambiar la fecha. La podía cambiar después, pero no al importar. Entonces vamos aquí a decir, vamos a suponer que fue la fecha del día, y yo le debo decir leer tasa, porque aquí no hay una tasa. Entonces yo le digo leer tasa, y él me trajo la tasa que estaba registrada para ese día. Fíjense cómo si yo le indico una fecha futura, en este caso, sencillamente para que él no encuentre una tasa, en este ejemplo, ¿verdad? Si yo le digo leer tasa, él me da un error aquí. Me dice que aparentemente la tasa no existe para esa fecha. Vamos entonces a decirle nuevamente la fecha de hoy, leer tasa, él me trae la tasa, me dice que la pudo traer aquí, me la trae aquí, y yo le digo importar. Él me pone este progreso y me dice que el proceso se ejecutó de manera satisfactoria, hay un asiento nuevo que fue registrado y me da el número del nuevo asiento. Antes era un asiento que ya existía, con un número, con una fecha, con una tasa, con un concepto. Ahora es un asiento nuevo, que es una copia fiel del asiento que yo importé. Entonces, acuérdense que siempre este asiento que yo importo va a tener un número negativo, porque es como una forma de protegernos. Si yo me equivoco en algo, yo lo elimino y ya. No tengo ese problemita que hay con los números, que yo entonces elimino, el asiento tenía un número, quedó ese huequito, aunque hay una forma de corregir eso, pero es algo que nos evitamos con esto, ¿verdad? Entonces él me importa en un asiento nuevo con un número negativo, la fecha que yo indiqué aquí. Y entonces yo, al igual que antes, puedo ir a las partidas del asiento o puedo ir al asiento. Fíjense cómo vamos a ir a las partidas. A suponer que en este asiento en particular, fíjense cómo les dije, editar porque quiero cambiar algo, ¿verdad? Acuérdense que si yo quiero agregar partidas, siempre debo decir editar. Si quiero agregar partidas con cuentas distintas a estas, fíjense que aquí nada más están estas dos cuentas contables, estas dos cuentas. Si yo quiero agregar más cuentas, por ejemplo, aquí es Banco Mercantil. Si yo quisiera agregar Banco Provincial, yo tengo que hacerlo por aquí. Acuérdense de ese detalle. Entonces yo aquí le digo, por ejemplo, yo busco otra cuenta. En este ejemplo, yo le podría decir Banco Provincial. Y yo podría crear aquí otra partida para el Banco Provincial. Entonces ya, por ejemplo, vamos a suponer que aquí los gastos de oficina en este ejemplo fueron 15.000. Yo le puedo poner en el Banco Mercantil 10.000 o 8.000, sí, vamos a ponerle aquí cualquier monto, porque entonces él aquí, yo le puedo decir aquí, debo seleccionar, fíjense, yo puedo hacer un clic en cualquier parte, pero debo seleccionar y yo le puedo decir cuadrar el asiento por aquí y él me pone aquí la cantidad o el monto que cuadra el asiento aquí. Entonces ya el asiento está cuadrado, yo registro mis cambios, los registro por aquí. Regresamos al asiento, pero el asiento, recuérdense que es nuevo, yo lo importé y tiene un número negativo. Yo puedo eliminarlo aquí, yo debo decir grabar una vez que yo elimino, pero no lo vamos a hacer. Yo lo puedo eliminar y sin causar ningún problema en el programa porque tenía un número negativo. Yo no lo quise eliminar, pero debo asignarle, fíjense como aquí no está el botón que me permite convertir. ¿Por qué? Porque yo le debo asignar aquí un número positivo si lo quiero convertir. Yo lo quiero convertir, pero debo asignar un número positivo aquí. Entonces, como él ve que esto es un número negativo, él me pone aquí este botoncito, yo le hago un clic y él calcula un número positivo para el asiento. Ahora sí está el botón que me permite convertir. Y entonces yo convierto este asiento y él lo convierte. Aquí este es el asiento convertido en dólares de moneda original bolívares. Bueno, estimados, espero que les haya parecido útil. Este es el nuevo registro de asientos. La idea es que nosotros empecemos a dejar el registro anterior y empecemos a usar este. Gracias y hasta luego.